Hago una lectura de la palabra del Señor esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. He leído este texto en esta mañana porque el apóstol Pedro en esta escritura o en esta carta le está hablando a la iglesia de algo muy importante que la iglesia siempre debe hacer en todo momento. Aquí ellos estaban viviendo una circunstancia por una persecución. Esta es la persecución de los años 66, 65 del primer siglo por Nerón. Precisamente no mucho tiempo después el apóstol Pedro fue muerto por manos de este emperador Nerón. Entonces, había una cosa muy importante, dar razón de la esperanza. Dice usted que aún hasta la muerte de ellos, porque había que dar razón de esa esperanza. Creo que es lo que la iglesia hace y debe hacer en todo tiempo. Pero esto de dar razón de nuestra esperanza tiene un compromiso y es de decir y de predicar las cosas conforme son, conforme a la palabra de Dios. Fíjese usted que la Biblia dice dar razón, o sea, que la gente pueda entender lo que nosotros decimos, que la gente se pueda edificar de lo que nosotros decimos y que nosotros tengamos claro lo que creemos. Entonces, en un tema como el que tenemos hoy, sobre el recogimiento de la iglesia, fíjese usted que la iglesia, estamos en un momento de una situación mundial que todavía no se sabe qué alcance tenga. Algunos dicen se va a quedar en el tiempo, se va a quedar. Entonces, cualquiera que sea la situación, aquí, por ejemplo, los hermanos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Y lo que el apóstol le está diciendo es que si a ustedes los matan, que si ustedes mueren, que sepan por qué mueren, que mueren por el Señor, que ustedes puedan dar razón de la esperanza. Entonces, en un ambiente como el que hay en el mundo hoy, en el cual tenemos cantidad de información, hay mucha información por todos los medios en todo el mundo. Y hoy no hay que pedir permiso para pasar una frontera, se pasa de un país a otro, de un continente a otro y se ve en todas partes lo que pasa en todas partes. Entonces, los hermanos, los creyentes, los simpatizantes oyen predicaciones, oyen temas. Y entonces, inclusive la iglesia expresa a veces la preocupación por eso, porque mucha gente dice cosas. Me gustó mucho el texto que leyó el hermano Antonio al iniciar, porque es el apóstol Pedro, que es el mismo que está hablando aquí,
hace una aclaración. Y Pedro está citando la visión que él vio, o sea, lo que ellos vieron cuando Jesús se transfiguró en el monte. Y esto impactó a Pedro de tal manera, lo impactó que años, 30 y tantos años después, Pedro lo recordaba y lo cita. Y es una de las cosas significativas del misterio de Pedro, que Pedro se recuerda. Dice, y oímos la voz. Pero él dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, aún aunque tuviéramos visiones, aunque tuviéramos sueños, tuviéramos cosas, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, hablando ya de la palabra profética que está en nuestra Biblia, que todos tenemos. Entonces, les cité este texto porque habla de la responsabilidad, de dar razón de nuestra esperanza, y de lo que decimos no lo decimos por emociones, ni lo decimos porque estemos pues atrapados por alguna situación de temor. El mensaje bíblico, Dios ha tenido dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. Aparte de eso están los gentiles, y Dios le ha hablado al pueblo de Israel, le ha hablado a la iglesia y le ha hablado a los gentiles. Entonces, además, hay una cosa que en este estudio, porque el recogimiento de la iglesia, que es el tema hoy el tema es el recogimiento de la iglesia, que es un evento futuro. Es un evento futuro que no todos están esperando. No todos están esperando. Solo lo está esperando la iglesia. O sea, hay muchas comunidades que se dicen cristianas, comunidades religiosas y todo, que no creen en el recogimiento de la iglesia. ¿Y por qué no creen en el recogimiento de la iglesia? Porque confunden los dos acontecimientos. Confunden la segunda venida de Cristo con el recogimiento de la iglesia. Inclusive hay credos que hacen una mezcla de las dos, citando citas bíblicas de uno y de otro. Otros, sencillamente su tema ha sido el reino de Dios. Y todos los que el tema ha sido el reino de Dios se enfocan más en la segunda venida de Cristo, que está destinada al pueblo judío. Y entonces ellos dicen, los creyentes de ahora les toca que pasar por la gran tribulación, porque ellos no ven el recogimiento de la iglesia. Entonces ellos dicen, no, todos los creyentes, todos tienen que pasar hasta la gran tribulación, y llegará esa tribulación, y allá en medio de esa tribulación, allá es que Cristo va a venir, o en medio de la tribulación o después de la tribulación. Entonces asocian, por ejemplo, versículos como Mateo 25:31, es un versículo allá, o un texto donde Jesús está diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces, encontramos también lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Las cartas a los tesalonicenses, las dos cartas, tienen el mensaje del recogimiento de la iglesia. Y el apóstol lo enfoca hablando en relación a lo que es nuestra reunión con él, de nosotros los creyentes, y también enfoca los inconversos, los que no, o sea, lo que va a pasar con ellos, los que no están esperando la venida del Señor. Entonces hay que tener presente eso, que muchos predicadores de religiones que predican a través de los medios y todo, no enfocan. Inclusive por eso usted escucha un predicador adventista, por ejemplo, estaba escuchando estos días y él le dice a la gente, váyase para los montes, váyase para las fincas, consiga una finca donde irse y todo. ¿Por qué? Porque ellos no perciben
que Jesús recoge la iglesia. Entonces no tienen, bueno, no estamos culpando aquí a nadie ni diciendo que tienen la culpa ni nada. Es lo que cada uno entiende. Pero quiero decirle, el recogimiento de la iglesia fue una revelación del Señor al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia muy grande con el Señor, de ser transportado a un lugar celestial, bueno, donde él tuvo unas experiencias que de algunas cosas dijo, pero no relató, porque decía que no eran cosas que aquí no se entienden. Entonces, al apóstol Pablo le fue revelado el recogimiento de la iglesia, y por eso él habla de eso. Entonces, por eso él dice en primera Corintios 15, 51 al 58, ustedes van a encontrar donde esa alegoría del cuerpo que él está usando allá, donde sobre todo está hablando del cuerpo de Cristo y está hablando de la santidad que debe tener la iglesia. Y él a eso es que está refiriendo cuando él dice, os digo un misterio. Y habla del recogimiento de la iglesia como un misterio de algo que va a pasar. Entonces, ¿qué es el recogimiento de la iglesia? Es un misterio revelado a la iglesia. Solo la iglesia tiene esa revelación. Y basado en esa revelación, la iglesia se santifica. O sea, la iglesia no está esperando una tribulación. Y el creyente no tiene que esperar que venga una enfermedad, que venga una tribulación, que venga un problema para poderse preparar. Porque ahí es donde surgen situaciones como estas. Los miembros de la iglesia creen, vea, Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13. Porque alguna persona pudiera pensar, bueno, ¿cómo hago yo para saber si soy de la iglesia, si estoy creciendo, si tengo la medida para ir con el Señor? Porque esa es la inquietud que a veces los hermanos tienen. Entonces dice, bueno, el Señor viene. Entonces el otro le dice, ¿usted está preparado? El otro le dice al otro, usted, oye, pues yo creo que sí. El otro, yo creo que estoy preparado. El otro, hermano, hay que ir al culto porque hay que prepararnos. Hermano, hay que entender que la preparación, vea, esos versículos que dicen, para cada creyente, o sea, allí habla el apóstol y dice, y el Señor os haga crecer y abundar. ¿Abundar en qué? En amor, dice. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, para un creyente, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es realmente esa seguridad de que él está en la iglesia, que está preparado? Entonces surge una pregunta. ¿Quiénes serán recogidos por el Señor? Serán recogidos los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu. O sea, quienes tengan esa experiencia, vea, el Espíritu habla de que hayan nacido de nuevo, porque nadie puede nacer sin Espíritu. Entonces, que hayan nacido de nuevo. Ese nacimiento del agua es que la persona haya tenido toda esa aplicación y esa fe en el plan redentor del Señor. Usted sabe que el agua, todo el mundo conoce el agua, pero del Espíritu se dice, el Espíritu sopla de donde quiere, pero nadie sabe de dónde viene y de dónde va. Entonces, nosotros tenemos algo que conocemos, que es el agua. Y por eso la gente cuando se bautiza en agua, no porque el agua le quite los pecados,
pero por lo menos es algo que puede ver. Entonces, por eso, esas dos experiencias, una tangible, la otra intangible, pero por la fe la creemos. Entonces, nacidos del agua, y la iglesia está conformada, vea, por personas de toda tribu, pueblo y nación. ¿Quiénes conforman la iglesia? Los que esperan su venida y los que aman su venida. O sea, una persona no puede decir, yo soy pentecostal de la Unidad de Colombia, entonces yo sí me voy. Usted no, ahí no le van a preguntar si es Unidad de Colombia o si es Unidad de otro país. En los otros países se llama diferente. Nosotros mismos, nuestra misma iglesia en otro país tiene otra razón social. Así que Jesús no viene por una razón social, Jesús viene por personas que aman su venida. Y porque ama su venida, se purifica, se santifica. Entonces sigo diciéndoles algo. Mire, pues, ¿cuál es la razón por la que el Señor va a recoger la iglesia? O sea, ¿por qué un creyente? Dice, pues Cristo reúne los que son miembros de la iglesia con él. Vea, Primera Tesalonicenses 5:9 es la clave del asunto. Algunos citan otros textos de la Biblia, pero esos textos de otros de la Biblia a veces no son tan exactos. ¿Por qué? Porque está en otro contexto, pero este está en el contexto. Y dice que somos guardados de la ira, porque Dios no nos ha puesto para ira. Esa es la razón, y por eso les hablaba al comienzo de dar razón de nuestra esperanza. O sea, tenemos razón, y no podemos pensar de que Dios nos haya salvado a nosotros y nos haya puesto a vivir una vida diferente para después meternos en la ira de Él. Entonces no tiene coherencia. Entonces seremos guardados de la ira que va a venir sobre la tierra. Entonces, algunos piensan, vea, yo estoy preparado, y otro piensa, sí estoy. Pero hay que entender qué es estar preparado para este evento. Porque no se trata de hacer buenas obras para estar preparado. Algún creyente se puede confundir con eso. Y entonces dice, ay, tengo que ir, tengo que llegar más temprano. El otro, tengo que hacer esto, tengo que poner esto. Yo no di la ofrenda esta mañana, voy a dar el doble por la tarde porque el Señor viene y entonces me quedo. O sea, ya esas son cosas que son conceptos nuestros. Y por eso hay un juicio para las cosas que el creyente hace. Las faltas que nosotros cometemos en nuestra vida espiritual tienen un juicio que Dios está ejecutando diariamente. Pero alguna falta que un hermano comete no lo quita de ser hijo de Dios, sino que sigue siendo un hijo ahí y al que Dios ama a los hijos y a los hijos los reprende. Entonces estamos bajo una disciplina del Padre Celestial que hace con nosotros, pero no lo descalificó como algunas religiones creen, que bórrelo y que vuelva y anótelo y que vuelva y bórrelo. No, Dios no está haciendo eso. Es bueno que sepa, que te tenga seguridad de que usted está salvado por el Señor. Entonces, algunos piensan de la venida del Señor, el recogimiento de la iglesia, como prepararse para ir a un paseo o para ir a un viaje. Ay, bueno, alísteme tal, alísteme esto, alísteme. No, esto es algo mucho más serio y seguro, vea. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19? Vea. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué? Y límpiese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La preparación es la convicción de que somos hijos de Dios. La preparación no es que usted llegó más temprano que el otro. No, eso a usted le dio pereza, pero eso fue pereza que le dio llegar más temprano. Pero no tiene que ver con eso.
Usted tiene la convicción. Vea lo que dice Juan 3, primera de Juan 3:3, dice, ahora somos hijos de Dios. Esa es la convicción. Usted es hijo de Dios. No interesa que usted todavía no tenga una perfección porque nadie la tiene absolutamente, pero estamos en el camino de la perfección y Dios nos está perfeccionando, no solamente con la palabra que Él nos da, sino que también por esa disciplina. Él tiene una disciplina en la cual nos llama la atención, nos hace entender, nos hace comprender para que nosotros corrijamos. Entonces ahí es donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. O sea, la persona tiene ese interés de perfeccionarse. Esto me salió mal, esto no lo debo volver a hacer. Entonces, para eso vamos a la iglesia y oímos la palabra. Ahora no podemos ir a la iglesia, pero lo vemos por las redes sociales. Oímos la palabra que nos amonesta y corregimos, cambiamos. Entonces, el creyente está en esa perfección, pero el hecho de que tenga cosas, imperfecciones, no quiere decir que no esté listo para ir con el Señor. Entonces, eso lo debe tener presente el creyente. Entonces, por esa convicción es que nos hemos apartado del mal. A la luz de estas escrituras, encontramos que las señales, o sea, no son necesarias, no es necesario para nosotros, como dice el apóstol, no es necesario que sepan cuándo es. No es necesario para la iglesia saber cuándo es, que esa es otra curiosidad e inquietud que hay en los medios religiosos y los transmiten, los que tienen la oportunidad, los transmiten a la gente. Entonces, a veces irresponsablemente dicen, después de esto va a seguir esto y después de esto, esto, y se va a formar un problema y esto, y entonces la gente hasta se enferman. Pero los creyentes no, los creyentes estamos llamados a comprender que tenemos una esperanza segura en el Señor. Entonces, ¿qué pasa con los que durmieron? Que era la inquietud de los tesalonicenses también. Los que durmieron, no, los que ya durmieron en Cristo Jesús están tranquilos allá y el Señor los traerá cuando Él venga. Ellos vienen, ese día será la gran reunión con los que se han ido y con los que estén o estemos aquí sobre la tierra. Entonces, ¿cómo será otra pregunta que surge? ¿Cómo será el recogimiento de la iglesia? ¿Cómo será ese momento? Ese momento es en un abrir y cerrar de ojos. Ahí nadie va a tener tiempo de que usted diga, no, hermano, aquí voy a orar. No, no hay tiempo de orar. Creo que ustedes recuerdan una anécdota que les conté alguna vez de unos que estaban por allá en un barquito y entonces el barco estaba ya para hundirse. Entonces les, les tiraron varias cosas y les tiraron con qué hacer las balsitas para salirse de ahí. Y ellos dijeron, no, 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 nosotros oramos, 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 oramos. Y entonces, ¿qué pasó? No, pero la voluntad de Dios era que hicieran las balsitas para salirse de ahí. Entonces, hermano, nosotros debemos estar atentos con lo que Dios nos dice a nosotros y ponerle atención. O sea, perfecto, cada uno, pero la Biblia dice, el que es santo, santifíquese cada día, porque nosotros fuimos santificados por el Señor, porque el único santo que hay es Dios. Nosotros somos santos porque Él nos llamó y nos dijo, venga, venga, a mí me plació que ustedes vengan, pues los voy a perfeccionar. Y eso, Él nos llama santos. Pero no porque nosotros seamos santos. El único santo es el Señor. Entonces, el Señor va a recoger la iglesia y no hay problema, pero es una situación de un momento a otro. No hay tiempo. O sea, la gente dice, no, que Señor, que va a hacer un ayuno. No hay tiempo de ayunar. No hay tiempo ¿y cuándo será? Entonces, ahí cuando usted lee 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, 13 al 18, usted va a leer todo. ¿Cómo será?
¿Cómo será? Allí hay unas comparaciones que suena una trompeta, que el voz de mando, porque todo eso enseña de la majestad del Señor y era lo que ellos conocían, que se tocaba una trompeta para que el pueblo se reuniera. Entonces allí también, pero algunos de pronto dicen, no, es que va a aparecer, ya espero ver la trompeta. No, es que es como un sonido de trompeta, sonará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la iglesia tiene que estar preparada, o sea, el que tiene la convicción de que es iglesia del Señor irá con él. El otro se irá a ayunar al otro día a la iglesia, o a buscar o a orar o tal cosa, o a pensar o a buscar a ver si hay culto o tal cosa. Pero esto no es para gente que se está preparando, es gente que está preparada. Desde el primer día que una persona, y los que me están oyendo aquí se piensan bautizar, ustedes se bautizarán porque ustedes creen en el nombre del Señor Jesucristo para ser hijos de Dios. Entonces, vamos a mirar eh, cuándo será. Esa es la otra pregunta que la gente se hace. ¿Cuándo será? Capítulo 5 de la primera carta tesalonicense, el verso 1. Allí el apóstol le está diciendo, pero acerca de los tiempos, no es necesario, no es necesario realmente que se diga ni que el creyente sepa cuándo es. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no estamos pendientes de señales ni de pestilencias en el mundo. Esta pestilencia que hay en este momento en el mundo es una pestilencia que se dio por una forma natural. Entonces alguno pudiera pensar, Dios la trajo. Mire, si Dios la hubiera mandado, nadie la para. Nadie la para y se muere todo el mundo. O se muere, o solamente Dios. O sea, pero Dios, o sea, estas son situaciones. Ustedes recuerden que Adán, y en Adán escogimos todos. Cuando Adán escogió el árbol de la ciencia del bien, lo escogió toda la humanidad. Y el ser humano se quedó viviendo en la ciencia del bien y del mal. Ahí quedó el hombre, la ciencia. Porque fíjense que el árbol no era el de la ciencia del mal, sino el de la ciencia del bien y del mal. Una condición en la que el hombre quedaba. Y en esa condición el hombre iba a vivir. Bueno, tú escogiste la ciencia, tú escogiste el razonamiento, viva pues en él. Y en esa situación está el mundo. Entonces, ellos no tienen la capacidad de comprender. No podemos esperar que el mundo, no podemos esperar que el mundo entienda. No podemos esperar que el mundo entienda. Entendemos nosotros. Si les predicamos, de pronto ellos entienden. Les predicamos. Entonces, eh, es una convicción que nosotros tenemos. Usted puede oír otro predicador que dice, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Se puede oír otro, sí. Que en las redes sociales y hoy día hay mucha gente que predica. Bueno, ese no ha entendido, no tiene la revelación y no tenemos culpa de que no la tenga. Pero esto es una revelación de la iglesia del Señor. Dios le ha concedido esto a la iglesia. Una cosa es la venida del Señor con el pueblo judío, que está pendiente, la venida de Él allá. Y otra cosa es lo que nosotros tenemos pendiente con Él, que es nuestra reunión con Él. Así que nosotros estamos pendientes de esto. Y entonces, alguno dirá, pero es que sí, va a ser así, y Dios le place así. Entonces, los que estén o estemos vivos cuando el Señor recoja la iglesia, ¿qué va a pasar? Se van a librarlo del ataúd y de todo eso, de la muerte y de todo. Porque la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No le va a doler. Así que algunos dicen en este tiempo, y yo he escuchado predicadores que dicen, esta es la generación del recogimiento de la iglesia, del rapto, porque la gente usa más la palabra rapto, por lo que dice la Biblia que será como ladrón en la noche, usan la palabra rapto.
pero nosotros usamos la palabra recogimiento de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene esa esperanza. Ahora, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? No se sabe realmente. No se sabe. No podemos decir que sea ahí. Sabemos que ya vamos ajustando casi 2000 años de la crucifixión de Cristo, que según los calendarios se cumplen en el año 27, los 2000 años de la crucifixión de Cristo, que el 28 se cumplen los 80 años de la generación de, de Israel haber sido constituido como nación en el 48. Todo esto son conjeturas, pero no es que la persona diga, bueno, el Señor Jesucristo va a recoger la iglesia este año, el otro año, tal. No, no lo sabemos. La puede recoger a cualquier momento. ¿Cuál es la bendición para aquellos que sean recogidos? Son librados de la ira venidera. O sea, no verán eso como premio a la fidelidad de haber creído en el Señor Jesucristo. El Señor nos libra de la ira venidera. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Entonces, ¿qué es lo que a veces confunde a la gente y los hace pensar? Porque ustedes ven que la Biblia tiene muchos signos. Hay un número de signos que hacen parte de la semiótica. La semiótica estudia los signos. Signos que se desarrollaron en las comunidades antiguas y en el pueblo de Israel también. Los signos que le daban valores a acontecimientos. Entonces, por eso ellos asociaban eso, y dentro de eso fue que se dieron esa cantidad de símbolos. Entonces, por eso cuando usted lee Apocalipsis o lee, sobre todo Apocalipsis y el libro de Daniel, usted, usted ve que hay una bestia, que hay esto, esas bestias y todo eso era comprensivo entre el pueblo judío. Ellos comprendían eso perfectamente y ellos sabían qué significaba una bestia, qué significaba un dragón, qué significaba, ellos sabían. Para nosotros que vivimos en Occidente, que somos la iglesia y todo, para nosotros no es comprensible mucho todos estos signos. Entonces alguno dice que le van a poner una marca, que la marca es el número tal. Cuando uno lee la historia y se da cuenta, los, los, los nombres, en aquel tiempo las letras y los números estaban asociados y tenían valores. Entonces, por eso el número 666 que dice, se lo van a poner a la persona y tal, realmente. Cuando uno hace un estudio, era el número de Nerón, el número de un emperador allá. Entonces, que le van a poner la marca, que le van a poner un microchip y entonces la gente tiene temor. Para explicar esto, quiero decirles a todos los oyentes, mire, ni la salvación ni la condenación se la pueden poner a usted en una inyección. Que una persona diga, no, aplica una inyección de evangelio o aplica una inyección de incredulidad. No, eso no funciona así, porque ese microchip, si se lo pusieran, se lo ponen en el cuerpo a la persona, no en el alma, no en el espíritu. Nosotros tenemos una convicción de que Dios es nuestro Salvador. Usted ya tiene una cédula que tiene un número. Usted tiene una cédula que tiene un número. Usted ya tiene un número, yo ya tengo un número, ya tenemos un número. Inclusive ya tenemos unos datos internacionales. O sea, por todo el mundo, ya. Eso no es marca de bestia. Eso no es marca. Entonces, si ya a una persona le van a decir, bueno, si para yo poderle vender esta panela a usted tiene que dejar de adorar a su Dios. Ah, eso es otra cosa. Porque eso ya tiene que ver con mi convicción de lo que yo creo. Pero que a usted le ponen una vacuna, entonces no, que la vacuna que no. Nosotros tenemos una convicción y esa convicción no nos la pusieron con una inyección ni nos la sacan con una inyección. Esa convicción la tenemos porque el Señor nos la dio. Estamos convencidos de que somos hijos de Dios. Entonces, para finalizar, les digo esto. La convicción de que somos hijos de Dios, ni lo externo del mundo, ni todo lo externo del mundo afecta esa convicción.
Y Pablo lo enseñó en la carta de los Romanos capítulo 8. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Nada. Ninguna cosa creada. Nada, nada. Es que nada tiene el poder. ¿Por qué no tiene el poder? Porque es que eso está en mí, está en mí. Dios me lo dio a mí. Es un sello que Dios me ha puesto a mí. Entonces, usted lo tiene y usted no, y usted en nada le afecta. Y lo cogieron a las malas y le pusieron el chip. ¿Qué le van a hacer con eso? Eso no le va a cambiar su mentalidad. La mentalidad del ser humano no está en el cerebro. Ya, muchos he escuchado a algunas personas diciendo que es que están haciendo unos robots y que le están poniendo el cerebro del hombre. Le pueden poner el cerebro, pero no la mentalidad. La mentalidad está en el alma y la mentalidad Dios no la cambió. Así que nosotros somos hijos de Dios en medio de pandemias, de gripas y de lo que sea. Y perseveraremos ahí y tenemos la seguridad. Y entonces cada creyente que me oye y cada uno de los que se va a bautizar en el nombre de Jesucristo, te va a creer en el Señor y usted va a tener la seguridad de que Dios lo va a recoger el día que Él venga, para que no se quede, para que no vaya a ir al otro día a la iglesia porque eso va a estar cerrado allá. Por allá no van a estar ni los diáconos, nada, ningún diácono va a estar por allá, ni los que cantan la alabanza, ni nada, por allá no va a haber nada. El templo va a permanecer como está ahora, cerrado, no habrá culto. Y ahí sí, de ahí en adelante, ya se lo dejamos a los judíos, que eso sí, ya no tenemos nosotros que ver con eso. Dios va a tener un trato con los judíos y los judíos siguen predicando y que ya las conjeturas, la Biblia no lo dice explícitamente, pero tácitamente se puede ver de que va a haber mucha gente salva, pero les va a costar muchísimo, pero nosotros nos vamos a ir en el recogimiento de la iglesia y eso es lo que quiero que toda la iglesia tenga presente eso, que es un evento. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo, no améis al mundo. ¿Por qué? Una cosa es necesitar el mundo para vivir y otra cosa es amar el mundo. Nosotros necesitamos el mundo para caminar, necesitamos el trabajo para trabajar, necesitamos las cosas de aquí, las necesitamos para vivir humanamente aquí, pero no las amamos. Amarlas sería cambiarlas por las cosas de Dios, sería preferirlas. Y nosotros estamos. El día que a mí me dijeran, vea, es que le vamos a poner una inyección para que usted deje de creer en el Señor Jesucristo. Eso sería otra cosa. Pero no, nosotros estamos seguros. Así que mis amados hermanos, quería compartir con ustedes este pensamiento de la palabra del Señor.